hola Mónica, tanto Hola, que conversar hola. como siempre. Qué Bueno, gusto. seguimos con el problema de las bebidas energizantes. Elena, no es que había una prohibición. Justamente a eso es lo que voy. Se supone que del Congreso Nacional se aprobó una ley para regular precisamente el consumo de estas bebidas en menores y hago referencia en ello porque se siguen registrando la muerte de menores a causa o sugiere por bebidas energizantes y conoceremos un poco más lo que significa la taurina. Esta sustancia se encuentra dentro de nuestro cuerpo, sin embargo puede estar asociado que el exceso de la misma que se encuentra en bebidas energizantes puede causar un cáncer de sangre. Y bueno, Mónica, hay que tener cuidado con las dos libertades. Bueno, hay una libertad que es innata y que se le debe respetar a todos los seres humanos, que es la libertad de expresión. Nosotros que ejercemos esta profesión, pues también nos abarca la libertad de prensa, siempre y cuando la ejerzamos con responsabilidad. Pero ¿por qué está amenazada en Honduras? Sí, bueno, todo derecho está sujeto a obligaciones también, y eso lo conocemos muy bien, pero la institucionalidad del gobierno está siguiendo con ataques de amenazas e intimidación hacia la prensa, la información que sacamos, las fuentes de donde la conseguimos, y eso ya fue destacado por diferentes organizaciones que protegen los derechos humanos y se han enfocado precisamente en la libertad de expresión y la libertad de prensa, y dijeron que en Honduras hay una latente amenaza, y el informe, el último, fue del 2024. Bueno, hay que tener cuidado entonces, no hay que caer tampoco en el juego de gobierno, de las amenazas. Ahora, Alfredo, quien está amenazado pero no lo encuentran por ninguna parte, es el general influencer. Sigue estremeciendo las redes de cuando en cuando, pero ¿cómo es eso que el gobierno piensa quitarle su pensión, que es una situación que él debe recibir por ley al haber sido pues funcionario de gobierno? En este caso, las Fuerzas Armadas son pues un ente, aunque autónomo, recibe presupuesto del erario público y también pretenden dejarlo sin casa. ¿Cómo es eso? Bueno, pueden jugar con el santo, pero no con la limosna. Y al parecer sí se están metiendo con San Romeo. Pero también hay una clara intención de querer quitarle la pensión y además la casa. Y Romeo, en otro de sus muy prolijos mensajes, ha responsabilizado directamente al fiscal general Joel Zelaya de querer proceder con delitos, vamos, como lavado de activos, y a través de eso pretender quitarle su pensión. Y es un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es que soy un lavador de activos y dependo de la pensión? Por favor, déjenme la pensión y por favor, déjenme la casa. Y hay una advertencia clara. Le ha dicho, usted dejará de ser fiscal, yo seguiré siendo general. Yo voy a ir por usted para que rinda cuentas por prevaricato y abuso de autoridad. Nos estaremos conversando de ese tema muy interesante. Wow. Las vueltas de la vida, y que la vida da muchas vueltas. Ahora, a quien parece que la vida le está jugando una mala pasada en este momento es a Chin Fujiyama. Vean ustedes que el único extranjero que pues visiblemente le está ayudando al país sin pedirle nada a cambio, sin pues buscar un rédito político del momento, está recibiendo mucho odio. Ahora, coincide este odio con el reto de los 3.000 kilómetros, cuando pues él comenzó a inaugurar escuelas y algunas aulas reparadas, y el gobierno de la refundición le comenzó a cambiar las placas, o le comenzó a poner placas de la presidenta Xiomara Castro saludando con sombrero ajeno. Así que hablaremos sobre esas amenazas de don Chin Fujiyama. Pero antes tendremos que seguir siempre aclarando nuestro nombre, porque más de algunos se sigue ofendiendo, pero qué bueno, Sancho, porque entonces es que cabalgamos. Aquí estaremos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo, les guste o no les guste. Así que, Cafú. Elena, hay ciclos que romper, pero desgraciadamente en nuestro país las mujeres pues las están embarazando, algunos degenerados, algunos enajenados. Pedófilos, cazadores, muy temprano en la vida. Este caso de esta madre, que solo se le conoce por el nombre de Dulce y que
maltrató a sus 2 pequeñas hijas. Resulta que esta madre también es una niña. Es una niña y es víctima, también fue víctima de maltrato, entre otras situaciones. Ella pues estaba con un pedófilo de 73 años de edad. Lo que estaba haciendo con sus 2 criaturas pues en algún momento lo normalizó, caso que no debería de ser así. Y sí, esta historia ha estremecido. Veamos un poco de lo que se trata. ¿Te choqué? Sábela. Sábela te echó. ¿Y dónde te quemaste vos? No. Ella te quemó. Coche. ¿Con qué? Con cuchillo. ¿Sí en la cara? Ya están sueltas, ¿ves? Mire. No, es que lo vamos a hacer justicia. Solo justicia vamos a hacer. Y esto lo tienen que hacer las autoridades. ¿Qué pasó en este caso? Es una niña de entre 16 y 17 años, no se ha aclarado oficialmente, desde ahí deduzcamos la responsabilidad. El Estado como tal debe de ser garante de cuidar los derechos de los menores, porque así como la CENAF vino y tomó a cargo las 2 niñas por este abuso, asimismo tuvo que tomar de ella, porque es una menor, tanto infractora por el delito que cometió, llevarla a este centro de internamiento aquí en Tegucigalpa, Sagrado Corazón, o también recluirla a un centro de la CENAF, porque también es una menor en riesgo que fue víctima de un pedófilo, que ella vio esta situación como normal, lo que estaba pasando, el entorno donde estaba viviendo. ¿Qué pasó con el Estado? Le hago una pregunta. Vecinos de esta joven denunciaron que esta niña, que todavía es una niña de 16 años, hacía vida marital con un anciano de 70. ¿Él es el padre de estas criaturas? Es lo que no se ha aclarado. Una de ellas es una niña de 1 año, se diría que es de uno de ellos, pero ellos decían, no, antes estaba viviendo arriba de la zona, una populosa colonia capitalina, y luego se pasó a vivir acá en una situación de probable de carencia, y los vecinos al escuchar el llanto, que realmente no quise que presenciáramos ello porque es un llanto bastante desgarrador lo que han sufrido estas pequeñas, una vecina dijo, ya no más. La denunciaron, pero ¿qué fue lo que pasó? La justicia la dejó libre. ¿Por qué la dejaron libre? ¿Dónde está el Estado para cuidar tanto de ella, brindarle una atención psiquiátrica? En este caso no es una atención psicológica. La Policía Nacional, e inclusive en este caso hasta lo aplaudo, porque ellos se manifestaron indignados. Ellos hacen su labor de ejecutar una orden de captura. Pero ¿qué pasó con el Poder Judicial? Con aquella fiscalía que tenía que dar la orden de que ella se quedara, que tenían que hacerle una evaluación psicológica, psiquiátrica en este caso, para ver si ella está en las facultades. Pero díganme, la justicia hasta ahí quedó. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que la hayan dejado ir? Una mujer puede ser mamá a los 12 años y no sería tan desalmada como esta persona. Pero ustedes no se imaginan, o no sé si lo habrán vivido en algún momento, no lo sé, el trauma que deja a largo plazo y para mucha gente, para el resto de su vida, un abuso sexual. Porque si ella tenía 16 años, quiere decir, ¿la niña tenía cuánto? Y si la niña tiene 3, quiere decir que ella se había embarazado a los 12. A los 12 años, los 9 meses de gestación. Correcto. Entonces, ¿desde cuándo venía siendo abusada ella? Probablemente hasta que antes de que le llegara el periodo todavía estaba siendo abusada. Finalmente, la prueba del abuso sale a la luz, que es que ella sale con el embarazo. Entonces, las consecuencias de una violación son incalculables. Si no es una víctima que se convirtió en victimaria. Y cuando usted ve que ella es madre de 2 niñas, todo nos parece indicar que es un patrón de desgracias que continuará de forma cíclica. Esta niña de 16 años replica abusos que ella ya vivió. Sí. Ella necesita un abordaje integral. No se trata de castigo, se trata de un rescate, una intervención que rompa ese círculo vicioso y tan peligroso que puede ser letal. ¿Saben qué me gustaría? Que el fiscal general le ordene al Instituto de Ciencias Forenses practicarle un examen genético tanto a esta joven Dulce como al supuesto septuagenario con el cual habría hecho vida marital, para ver si él es genéticamente comprobable, es el padre de alguna de estas criaturas y así deducirle la responsabilidad del caso, porque el delito es estupro. Exacto, violación especial. Violación de una menor de edad, y esto es punible, debería de ser castigado por la ley. Ahora bien, este es un hogar desintegrado, Alfredo, Mónica, Elena, como muchos de nuestro país, y por eso los problemas que tenemos de delincuencia, de desempleo, de migración.
pero hay un hogar que lo van a dejar sin techo y sin ingreso. ¿Cómo es eso? Porque eso le corresponde por ley. Sí, claro, estamos hablando de Romeo Vázquez Velázquez y lo escuchamos rápidamente con esta declaración para que usted contextualice de qué estamos conversando. Adelante. Ya me di cuenta, fiscal. Ahora quieren quitarme hasta la casa y la pensión, fruto de toda una vida de trabajo honrado al servicio de la patria. Lo hacen por odio, por venganza, por temor a mi voz y a mi ejemplo. ¿Por qué no hace lo mismo con Carlos Zelaya? Que no solo ha sido parte de una red de corrupción, sino que hasta sueldo el Estado está recibiendo, como si fuera un prócer. ¿Por qué no actúa con la misma vehemencia contra los verdaderos criminales? Se lo digo de frente, fiscal. Joel Zelaya, cuando eso termine, yo mismo lo voy a ir a traer para que responda ante la justicia por abuso de poder y prevaricato. Usted va a dejar de ser fiscal algún día y yo seré general toda la vida. Y que lo sepa Manuel Zelaya, titiritero de toda esta dictadura. Yo estoy formado como soldado, contemple, y voy a ir por usted también, porque Honduras no es su finca particular. Pueblo hondureño, esta injusticia tiene que terminar. Ha llegado el momento de unirnos, de despertar, de levantar la voz unidos. Lo sacaremos del poder y devolveremos a Honduras su dignidad y su libertad y su justicia. Con la fe puesta en Dios, sigo en la lucha con valor y determinación. ¡Que viva Honduras! Y que viva Honduras y viva Honduras. Esa expresión desata muchos nervios. Está claro Romeo Vázquez Velázquez. Incluso también ha trascendido recientemente que él ya anticipa una nueva causa penal y no solamente por el caso Isi Obed Murillo, sino también por lavado de activos, aunque podría ser contradictorio, como una persona que lava activos estaría reclamando porque le quitas la pensión. Significa que vive de esa pensión y que necesita esa plata. Además te quieres meter con el patrimonio que ha logrado construir con muchísimos años de vida y de trabajo y tiene que ver con la casa, ahora, es decir, tu propio reino, pues lo quieren dejar en la calle al pobre general. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? La sentencia que efectuó el general en contra del fiscal general, que sostengo yo, es un fiscal general interino. Sí. Porque el otro año, cuando haya nuevo gobierno, con nuevo Congreso, habrá que elegir una Corte Suprema en propiedad y un fiscal general en propiedad. No que se quede un fiscal general electo por una comisión permanente espuria. Ahora, ¿dejará de ser fiscal don Joel Zelaya? ¿Y qué sucederá después de que vaque del puesto de fiscal general de la República? ¿Van a poner al tío o al primo? Y la advertencia ¿Pondrán al tío o al primo? Lo que estamos viendo, pues, nepotismo. Y la advertencia de Romeo es: yo mismo voy a ir por usted porque lo voy a acusar de prevaricato, de abuso de autoridad. Le está recordando su puesto es efímero porque está siendo parte de los muñequitos que mueve el titiritero y lo desafía y le dice: ¿por qué me ataca a mí de esa manera? Y a Carlos Zelaya ni con el pétalo de una flor, y a ese sí le están pagando una beca con fondos estatales. Y es un claro desafío. Ya veremos. A eso es lo que me quedo yo y lo cuestiono como tal. ¿Cómo es posible de que pese a que él vino y dijo, mejor renuncio, no quiero seguir en este tema? Inclusive no se sabe dónde está porque a él, pese a su renuncia, al Congreso Nacional se le sigue pagando. Ahí rescato las palabras de Romeo y digo de que eso sí es persecución, porque esta persona de que trabajó, estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, él está enfrentando un proceso penal, si bien es cierto, pero si esa pensión él la sigue teniendo, él dio lo que dio dentro de la institución y él se ha mantenido, y a esta otra persona que renunció totalmente, díganme o no si es justicia selectiva. Es que al general Romeo Vázquez Velázquez se le olvidó o no tiene dentro de su árbol genealógico los apellidos Zelaya o Castro. Ahí está más que claro. Ahí el problema, mire Elena, al no ser usted parte de las familias, entonces usted queda fuera de las argollas. Dicen que las argollas no es mala, no son malas, es malo estar fuera de las argollas, y en este caso pues él no es parte ni de la argolla ni de la familia. Pero ¿qué les importa de todos modos la legalidad de si puede permanecer o no en el cargo si siempre se han pasado la ley por el arco del triunfo? O sea, ¿qué les impide a ellos que él se quede más tiempo en el cargo porque de repente ya hay un escándalo o hay un relajo y no se pudo hacer la escogencia de un nuevo fiscal?
y le toca a él, porque si recordamos en la pasada escogencia del fiscal, tenía que quedar... Pero al nuevo gobierno entonces ¿quién? entraremos en un escenario como el de Guatemala, en donde el presidente entrará en conflicto directo con el fiscal. Sí. Y en Guatemala está sucediendo eso. Por eso el Congreso tiene que observar esa situación. Bueno, el votante tiene que observar esa situación, porque el votante reparte o equilibra los poderes. Elige a un presidente de un partido y le da mayoría al sector que es opositor al partido de gobierno. Es un fenómeno raro que sucede en Honduras. El votante hondureño deberá observar que el otro año, para hacer grandes cambios en nuestro país, grandes cambios pasa por elegir una corte en propiedad y un fiscal en propiedad, deberá darle mayoría a los partidos de oposición. Sí, que me extrañó muchísimo cuando el resultado de las elecciones pasadas diera que el Congreso fuera de diferentes colores. Yo dije, todo el mundo va a votar en plancha por el PLR, por lo menos todos aquellos que estaban votando pensando solo en sacar A y no pensando que se nos viene a futuro. Pero el Congreso quedó bien repartido, o sea que era específicamente en la silla presidencial. Bueno, el nuevo Congreso tendrá ese desafío, el adesentamiento del Estado de Derecho. Por eso la hipótesis de que el fiscal general es interino y que urge una reestructuración, un adesentamiento en nuestro Poder Judicial. Y por eso esa situación en que ahora hasta las iglesias, parte de la sociedad, pues se está preocupando por la decisión que habremos de tomar los hondureños en noviembre. Ha nuevamente discursado un personaje que me ha sorprendido mucho, su posición demócrata. Es que él tiene una posición también muy sociológica, porque él es teólogo, es filósofo, es sociólogo, un hombre sumamente preparado. Él ve la desintegración de la sociedad en Honduras a causa de los constantes ataques de los políticos. Hablamos del arzobispo José Vicente Nácher Tatay. José Vicente Nácher Tatay, y él ve todo eso que está pasando, entonces aconseja desde un punto de vista espiritual, pero también sociológico. No se dejen intimidar ni meter miedo por los políticos. Escuchemos. Decir que el 30 de noviembre a las 7 de la mañana voy a estar en el colegio electoral para votar. Y además voy a hacer con ruido. Y si no han llegado las cajas, voy a patalear. Y que como cura les miraré a los ojos a todos los que estén en la mesa electoral y les recordaré que cuando alguien se sienta en una mesa electoral no es de ningún partido, es de Honduras. Y voy a patalear. Y si no llegan las cajas, como le llamo a las urnas, todavía más. O sea que él no se queda simplemente con el mensaje espiritual que él puede dar todos los domingos y además en las diferentes congregaciones donde él ha reunido para hacer obras de caridad, sino que también agarra el micrófono para llamar a la ciudadanía a ejercer su derecho por el bien de la sociedad, que al final termina trabajando todo para bien también espiritual. Un hombre de Dios seguramente lleva consigo el respeto. Ojalá lleve agua bendita para que algunos demonios, algunos chamucos salgan huyendo de esta votación. Agua no es suficiente. Una cisterna bendita. Tremendo chorro. El agua de la peña de Oreb que lleve, pues, para que... La represa de la Concepción. Una manguera desde la represa de la Concepción. Pero está muy bien. Y gracias, Monseñor José Vicente Nácher Tatay, por ese mensaje, porque nos agrada saber que va a estar desde las 7 de la mañana. Significa que usted confía en que las urnas no viajarán en bus y que estarán ya abiertas a esa hora el próximo 30 de noviembre. Pero recordemos que el problema no es tanto el transporte, sino la malicia que haya en su traslado. No es el transporte, es la custodia. Así. Porque de la custodia depende el transporte. Entonces habrá que tener ojo sobre eso. Según los últimos comunicados que hemos visto que han trascendido entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, ya tratan con más
respeto a Cosette López. Ya se refieren a ella como señora presidente Cosette López. No se preocupe, le vamos a reenviar lo que nos ha pedido. Entonces yo ya veo que ya hay un poco más de respeto. Como escuché un dicho argentino, tragaron amargo y escupieron dulce. Y es que eso es correcto, y que el respeto no se exige, el respeto se gana. Y las damas lo ganaron, pero con firmeza. Y por eso se hace valer. ¿Saben quiénes han perdido el respeto? Los políticos de Olancho. Vean ustedes un duro reclamo que le han hecho unos ciudadanos olanchanos conscientes porque están utilizando a los graduandos para participar en las reuniones políticas del partido de gobierno. Escuchen con atención. En primer lugar, quiero denunciar un acto ilegal que están haciendo aquí en Catacamas. Las promociones que están por graduarse están siendo obligadas a visitar campañas políticas a través de esto. La política no tiene nada que ver con la educación. Es más, estos hijos de puta políticos no han logrado cooperar con la educación. No hay internet en los colegios, no hay computadoras para que la puedan estudiar o para que la puedan usar sus estudiantes. Que si arte su madre Xiomara con su campaña. Olancho está destacando, entre comillas, por varias situaciones. Uno de ellos es por los brotes de violencia y otro es por el abuso de la clase política sobre ciertos recursos, entre ellos la población. Penosa esta denuncia de este ciudadano hondureño. Ahora, les hago una preguntita en corto. ¿Ustedes están de acuerdo en que los políticos son unos hijos de P bien hechos, sí o no? Yo aplaudo la denuncia del señor, definitivamente la aplaudo porque nadie se atreve, porque aparezco yo y denuncio algo, ya soy de aquí, soy de allá, así que aplaudo la denuncia del señor. Pienso que no tienen culpa las mamás de esos rollos de alambres, pobres señoras, pero sí a esos políticos, hijos de su Pink Floyd, hay que ponerles otro ladrillo en la pared. Yo no podría generalizar, definitivamente que no, porque sería decir entonces que vivamos en la anarquía. No, ahí tiene que haber políticos. Entonces, y hay políticos honestos que se pueden pandear en el camino, es diferente. ¿Dónde pero están, es que por favor, políticos honestos? Pero no, pero ¿de quién depende, Alfredo? ¿De quién depende? ¿De quién depende que esos políticos lleguen al poder y tomen las decisiones? De usted, apreciado amigo. Entonces, elector responsable, elector inteligente, elector consciente. Que no vayan a este tipo de concentraciones como donde va Vicente, pues toda la gente. Mire, usted actúe con inteligencia. Si su beca está en riesgo, si usted no va a esa ahí porque su beca está en riesgo. Bueno, entonces por mi beca voy a dejar que me pongan la bota en el cuello de aquí en adelante a mí, a mis hijos, a mis nietos. Bueno, con mucha más razón hay que ejercer el voto responsable en noviembre. ¿Y saben qué? Yo creo que concluimos en algo en esta mesa, que los hijos de P políticos son los olanchanos, así que cafú. Mire, doña Elena. Dígame. Le voy a decir una cosa. Siempre ha habido un choque generacional, hombre, entre ustedes los jóvenes y nosotros los no tan jóvenes, porque se extraña. O como decía aquel político, yo no sé de qué se asusta. Es que porque le dice doña. No, me sorprende el cinismo de muchos, de que, miren, todos venimos de abajo, ya sea en la educación o cómo hemos mejorado nuestro nivel socioeconómico, pero a mí me sorprende el cinismo de unos que cuando están como con los que con ellos empezaron, vienen y quedan así como que buenas. Y cuando están, lo voy a decir, vaya parte del gremio, que cuando están a la cámara dicen, la gente necesita de todo esto, y cuando uno se los encuentra, quedan aquellos con el ego elevado. Al final aquí todos somos eso es un punto. Y luego, la mediocridad que se está dando en algunos jóvenes, unos por la inteligencia artificial, que inclusive
a veces no quieren escribir, no quieren hablar. ¿Qué está pasando? Díganme, nos estamos acomodando tanto a la tecnología que nos quitamos el pensamiento. Vaya, nosotros tenemos una pasión por las comunicaciones, que es saber escribir y saber hablar. Y pensar, pero venimos para comenzar. Y pensar, claro. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniendo a la IA a pensar sobre ello. ¿Y dónde está nuestra labor periodística sobre ello? ¿Acepta usted la opinión de un viejo? Claro que sí. Yo acepto las opiniones, ya que yo las tome en cuenta. Se la voy a dar. Cuénteme. Se la voy a dar, aunque se ríen aquí en la mesa. Pero mire, ¿sabe qué pasa? La tecnología nos está haciendo larris, nos está haciendo la reata, nos está evitando pensar, nos está haciendo reactivos, nos está haciendo inmediatos, nos está haciendo efímeros. Ya no profundizamos, ya no razonamos, ya no dialogamos, ya ni siquiera tenemos argumentos para rebatir, porque nos estamos fijando en el titular, nos estamos fijando en el post, lo que le llegue a usted a su teléfono y con eso nos conformamos. No estamos ahondando, no nos estamos educando. Otra cosa también son las achichincles, ¿conocen el término? ¿Conocen el término claro achichincle? Que sí. ¿Usted sabe que usted tiene 2 achichincles en su vida? No, gracias a Dios no. Sí, a ver. Bueno. Sí los tiene, los triglicéridos y el colesterol. Vaya. Pero hay personas que se ganan el puesto por ser achichincles. Así de sencillo, y es algo que yo he visto y que se está dando en esta generación. Solo por andar y llevar, díganme, me voy a ganar mi puesto de trabajo a punta de ser achichincle de otra persona. Porque la persona tiene el poder y vengo yo y le llevo, le traigo, le llevo, le traigo y así me lo gané. ¿Y dónde están los estudios académicos que uno tiene? Porque les puedo decir que dentro del rubro hay licenciados, o sea, hay ingenieros, personas graduadas y todo, pero al final me va mejor, hasta ni siquiera trabajo porque mi trabajo es llevar y traer. Yo les voy a decir algo que me causa una vergüenza, una pena ajena espantosa. Ver gente muy preparada, ya hombres y mujeres mayores, que han trabajado muy bien en otros gobiernos y que ahora tienen que estar defendiendo lo indefendible, bajando sus títulos, humillarse por un puesto. Humillarse por un cheque, Mónica. Pues sí, porque el puesto les da el cheque todos los meses, pero tener que bajar la cabeza, incluso los argumentos que yo sé que son válidos, tengo que negarlos. Perder la dignidad. ¿Cuál dignidad? Es que no, exacto. ¿Cuál dignidad? No, a mí eso sí me da vergüenza. Y digo yo, esta es gente ya mayor, que debería de tener un carácter, una columna vertebral, pero no la tienen. ¿Qué le están enseñando a los hijos? Su consejo para esas generaciones. Es que yo ya para esa generación, si usted ya no se hizo, olvídese. No, para las que venimos en el camino, para que justamente no nos gane de que un cheque que nos den nos compre con lo que nos hemos educado y hemos trabajado por ella. Lo que yo he aprendido es que no busquen lo que este mundo les dice que es fácil, lo que vale. No busquen las monedas, porque por eso van a terminar ahorcados. Busquen todo aquello que sus valores le dicen que es importante. Por ejemplo, para mí, el comunicar, el abrir los ojos, el decir la verdad, el exponer situaciones, encontrar solución para esas situaciones de nuestra sociedad, eso es lo que me da a mí un retorno de satisfacción de que si muero hoy, muero mañana, yo cumplí con mi parte. Y el buen nombre. Sí. A lo mejor muchas veces la mejor herencia, Mónica, para nuestros hijos y las futuras generaciones es el buen nombre. Un apellido del cual no tengan que avergonzarse. Tus valores, amigo, amiga, son invaluables, no tienen precio tus valores. Y si en algún momento, en lugar de ser un achichincle, ser un servil, piénsalo. ¿Trabajaría yo o haría yo algo para alguien o serviría yo a alguien que tiene un coeficiente intelectual menor que el mío? Si te pones a servir a estúpidos, te degradas por debajo de ellos. Nunca lo hagas. ¿Saben qué está pasando? El problema es que por la plata están bailando muchos monos. Y eso está sucediendo en el Congreso Nacional. Pues ha salido a la luz un informe de los entes de veeduría de sociedad civil en donde en 2 años este Congreso lógico, si lo pudiéramos llamar de esa manera, ha gastado la friolera de 824 millones, Alfredo, y los ha gastado en cosas que vos solo las verías o en una pulpería o en un supermercado. Así que la analogía del mercado persa en el Congreso Nacional queda en evidencia. Lleve
aretes, sombreros, aguacates, rasuradoras, lleve. Hilo dental. Hilo dental, y me imagino que de varios hilos dentales. Amigos, una auditoría. Y lo peor es que uno sabe, pues, que también ahí están pagando a las portadoras de los hilos dentales. Sí. Es decir, a las que los llevan en la mano, pues, ¿verdad? Para que los utilicen algunos que los necesitan. Alfredito, pero se siguen defendiendo que son unos kits que ellos están dando para todos aquellos visitantes o cuando ellos viajan. Dígame, este argumento es válido. El Congreso Nacional es una casa hogar donde tiene que darle todo porque van a viajar, porque nos están visitando. ¿A cuenta desde de lejos? que el Congreso tiene que estar erogando dinero para dar kits? Bueno, que por diplomacia, que los vamos a recibir y que estas cosas se hacen en otros países. No estamos en otros países, estamos en Honduras, donde el elevador del Instituto Hondureño de Seguridad Social está malo. No hay para tratar los pacientes con leucemia en los hospitales y se está muriendo la gente. Bueno, tampoco hay agua en el Hospital San Felipe, lo hemos denunciado aquí, en que no te valga. Eso no nos debería de valer. Pero bien, vayámonos también a eso. Ellos dicen de que la comida, todo lo que se ha invertido es porque los empleados, hasta los guardias de seguridad, siempre las personas más humildes las toman para dar el ejemplo. Ellos cumplen 8 horas de trabajo y hay que darles la cena, hay que darles el almuerzo. Díganme, aquí todos cumplimos con horarios de trabajo y siento yo que esta no es una guardería en la que nos tienen que estar alimentando, que si venimos en la hora del desayuno, el almuerzo o la cena, porque esta fue la justificación que se dio en un foro, que ella dijo de que porque se le da de comer a tales personas se gasta tanto dinero. Un informe de la SJ nos dice 824 millones de lempiras. ¿Para qué deberían utilizarse esos fondos en lugar de que se diluyan en un mercado persa, donde no solamente compran y venden conciencias, compran y venden votaciones, es decir, votos a favor o en contra de diversas iniciativas, sino que también se derrocha, amigos, de una manera tan descarada, tan desvergonzada, tan cruel con un pueblo que necesita? Imagínense, medicinas, agua y energía eléctrica en un centro hospitalario. Increíble. ¿Saben en qué gasto estaría de acuerdo yo? Que el Congreso Nacional sufrague en papel higiénico. Porque muchos diputados no redactan proyectos de ley que beneficien al país, sino que lo que terminan poniendo en sus mesas es una poneca. Sí. Que lo lleven de su casa. Ni en eso los apoyo. ¿Cómo? Ni en eso, que lo lleven de su casa, que agarren un poquito ahí de la casa y lo metan en la cartera, se lo metan en la bolsa. No, ni en eso. El Congreso Nacional no está para erogar un 5 en nada. Y la justificación de, claro que son joyas de lujo, porque son hechas por manos de indígenas hondureños, ¿cuál? Nada. Nada, para eso está, vaya, por ejemplo, Cedesol. ¿Ayuda o no ayuda cuando se trata de proyección social? Para eso es. Pero ¿y el Congreso Nacional a cuenta de qué? O sea que la justificación ni al caso viene en la situación en la que está Honduras o no viven en Honduras. Es una clara evidencia de lo que conocemos como demagogia. Haces algo en tu beneficio diciendo es para ayudar a los artesanos que hacen esos aretes. Por ellos los hacemos. Eso se llama demagogia, se llama populismo, se llama pendejismo. Ahora, qué bien que hay organismos de veeduría que están haciendo de manera eficiente estas investigaciones, Mónica, porque si no, no nos daríamos cuenta de todos estos arrebatos y de estos despilfarros del Congreso Nacional de don Luis XIV. Y son investigaciones de lo poco que hay en el Instituto de Acceso a la Información Pública y de la información filtrada que viene desde este poder del Estado del Congreso Nacional. Miremos. Respecto a nuestro último informe que presentamos el día martes sobre compras y contrataciones desde el Congreso Nacional y que venimos realizando desde el 2008, desde la SJ queremos ser contundentes. Esto no es un ataque político, es un llamado al cumplimiento de la ley. El Congreso Nacional ha ejecutado más de 14.000 compras menores, violando de manera sistemática el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, la guía de compras menores de la Oficina Normativa de Contrataciones emitidas en junio del 2024, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No hay planificación publicada. No hay cotizaciones, no hay competencia, no hay transparencia. La ley no se negocia,
La transparencia no es un favor, es una obligación jurídica y ética. Hoy pedimos a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Superior de Cuentas, al Instituto de Acceso a la Información, que cumplan con su deber constitucional, abran investigaciones, exijan explicaciones y esperamos que no se guarde silencio ante tanta ilegalidad. Desde la SJ no difamamos, no politizamos, pero cuando hay evidencia documentada, callar sería traicionar al pueblo. Al Congreso Nacional le decimos con firmeza, no respondan con ataques, respondan con documentos, con procesos legales, con rendición de cuentas. Díganos cómo se están invirtiendo los recursos del pueblo en las famosas subvenciones que mes a mes están haciendo los diputados. Que rindan. ¿Y por qué dice esto no es un ataque político? Porque esa es la defensa de siempre que ya conocemos del oficialismo del PLR. Ay, esto es un ataque político. Venga de oposición, que son políticos, incluso jóvenes en redes sociales, puede venir de medios de comunicación, donde siempre tenemos sustento, puede venir de la sociedad civil, de organizaciones internacionales, puede ser el mismo gobierno de los Estados Unidos y todo es un ataque político, le quieren poner el pie al PLR para que se tropiece. Entonces él allí aclara, nosotros tenemos sustento de todas estas investigaciones, aquí a nosotros no nos interesa el poder. Y le pedimos al fiscal general que lo haga, pero en realidad él está consciente que el fiscal general no va a hacer absolutamente nada, pero está exponiendo ante la población porque sabe que nosotros tenemos el poder para cambiar la situación. Y suele pasar que cuando este tipo de instituciones o tipo de políticos son atacados, esa es la argumentación, persecución política o empiezan a atacar al mensajero. No tienes autoridad moral, no tienes cómo, pero no pueden desdecir el mensaje. No. Es decir, no dicen, por esta razón, A, B, C, D, etcétera, mientes. No lo pueden decir, no desdicen el mensaje, atacan al mensajero porque saben que lo que les dicen es vergonzosamente verdadero. Alfredo sabe que eso es una táctica en juicio. En los juicios los abogados utilizan muchísimo eso cuando saben que no tienen nada en contra de la víctima y que no pueden defender a su cliente. Comienzan a atacar la moral de la persona que está en el estrado en ese momento. Tratan de desbalancear al adversario porque no pueden contra el arma, no pueden contra el argumento. Sí. Y es que la verdad difícilmente la pueden cubrir como si fuera el sol con un dedo. Hay cosas que no se pueden justificar. Pero en este caso, vean ustedes, si los hondureños hemos pedido atestiguar una cuestión. Hemos podido ver cómo uno de los pocos extranjeros que ha llegado a nuestro país ha venido pues a ayudar sin ningún interés, sin ningún fin o afán político. Ese es el japonés Shin Fujiyama. Ha efectuado una denuncia a raíz de su último reto por una situación que pues ya incluso lo ha alcanzado a él y hasta su propia familia. Ha recibido amenazas y esto es preocupante. Escuchemos. Quiero ser sincero con ustedes hoy, pues últimamente he estado con bajos ánimos, un poco decaído, ya que existe un grupo de personas desconocidas lidiada por una fuente muy odiosa que siempre me atacan y agreden. Ya han creado un montón de cuentas falsas para hacerlo y tras anunciar este reto, volvieron otra vez. Tal vez los has visto, pero aquí les leo algunos. Sos diarrea, otra vez en una escuela construida. Delincuente, ya no tiene para pañales, por eso va de nuevo. Bueno, esta situación de odio que recibe don Shin Fujiyama en las redes ha coincidido con el reto de los 3.000 kilómetros cuando él corrió desde el sur de la frontera sur de México hasta pues San Pedro Sula. De repente el gobierno de la República o algunos funcionarios sintieron celo de la obra de don Shin y le comenzaron a cambiar las placas. Ahí comenzó a recibir mucha descarga de odio. Ahora pues por lo visto en los videos de don Shin, él está recibiendo odio de esos robots. Ojalá y no sean robots de la Secretaría de Planificación Estratégica, en donde se arman estos aparatos de insulto, de injuria, de calumnias, de ataques y hasta de amenazas. Ojalá que no parta de esa oficina de Estado, que nuestros impuestos no se estén quemando de esa manera, porque don Shin Fujiyama está haciendo una gran obra
que no nos está costando nada a los hondureños. Más bien, debemos de agradecerle todos de alguna manera. Claro, y aplauso para el Catrachín Fujiyama, para él. Amigos, ustedes dirían, a mí me sopletea que alguien diga X o Y. Para un japonés, el honor es primordial. Por eso a él le afecta esto. Quizás a un catracho nos valga, nos resbala, pero para un japonés cuya idiosincrasia es diferente a la nuestra, los temas de honor sí le afectan. ¿Y usted cree que él jugaría su honor haciendo demagogia con esas donaciones para las escuelas? Obviamente estos ataques vienen de mentes retorcidas, de espíritus mezquinos, de pinches enjutos del alma, desnutridos del corazón. ¿Sabes cómo? Así que nuestro aplauso para el gran Catrachín Fujiyama. Proviene, como dicen, de la propia Secretaría de Planificación Estratégica de Zapallos. Puro veneno, puro veneno. Así que, don Shin, nosotros sí reconocemos y agradecemos el honor con el que usted actúa y estaríamos orgullosos de que usted adoptase nuestra nacionalidad como parte también de su propia idiosincrasia y de su identidad personal y familiar. Y ojalá que pudiésemos tener más Shin Fujiyama dentro del gobierno de la refundación. Un reconocimiento para Shin en el Congreso no sería una mala idea. No sería de este Congreso de porquería. Este Congreso lo desprestigiaría. El nuevo, póngalo en su agenda, un reconocimiento honorífico a Shin Fujiyama. Entonces, hasta entonces, y mucho ánimo, don Shin, Cafú. Alfredo, ¿hay cama para tanta gente, para todos esos que quieren participar en las elecciones generales de noviembre? Pues asumamos que sí. Ustedes recuerdan aquel refrán, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Confiemos en que los partidos emergentes, fuerzas nobles, minoritarios o fuerzas políticas alternativas cumplan los requisitos y se llenen de hombres y mujeres idóneos, con capacidad, con meritocracia, y ojalá que tengamos una amplia gama de buenos y buenas catrachos y catrachas para poder tomar buenas elecciones en los próximos comicios del 30 de noviembre. En las próximas horas se definirá la iniciativa de propuesta de ley de presupuesto electoral, que es, si ya tuvimos 1.492 millones de lempiras en las primarias, la cifra podría ser un poquito menos, muy poquito, pero no me extrañaría que fuese más bien un poquito más, si esto significa poder corregir entuertos y asumir desafíos que nos pueden costar mucho dinero, pero que sea una verdadera inversión en democracia. Al menos, además de liberales, nacionales y libres, al menos 8 fuerzas políticas más están pujando por entrar al ruedo electoral, por participar en la fiesta democrática en la cual, confiemos, se tomarán muy buenas decisiones, y ojalá empecemos con la primera de al menos 5 gobiernos que necesitamos para una generación de verdaderos cambios en Honduras. Mire, es triste pensar, es triste para todos nosotros pensar que conocemos personas honestas, honorables, con muy buenas ideas y preparados que podrían ser presidentes, ser congresista, ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero de repente no tiene la argolla. ¿Me explico? Sí, no son parte de un partido de estos 3 partidos grandes. Y que si se mete en uno de estos partidos pequeños no va a tener la oportunidad porque no los van a dejar inscribirse. Entonces, en la pluralidad de la que está hablando Alfredo es donde nosotros podemos encontrar muy buenas opciones, porque cuando ya uno entra en uno de estos partidos grandes se da cuenta cómo en realidad funcionan las cosas para poder quedar en un cargo de importancia y realmente tener la oportunidad y que no vayan a robar los votos que van para mí. Entonces, de allí
es que yo he visto por experiencia la importancia de que existan estos partidos pequeños y que nosotros estemos vigilantes y tomemos en cuenta a estas personas que los conforman también. Y que no vayan a aparecer esas fuerzas alternativas o alternas y como instrumento en las manos de caudillos de otras fuerzas políticas, utilizando o permeando esas fuerzas políticas emergentes a su favor para evitar eventuales alianzas, eventuales coaliciones que puedan quitarles parte del botín de la deuda política y del poder del Estado. A eso es lo que yo voy. Es necesario tener tantos partidos emergentes porque, dígame, están al menos 8, habrá que ver si los 8 finalmente quedan participando, pero si bien en la realidad hay a los que no les gusta, pero es la denuncia de estos partidos emergentes, el tripartidismo, que si bien son 3 partidos políticos que están bien posicionados y vienen surgiendo estos otros. Claro, hay otro pensamiento, se debe dar, es parte de la democracia como tal, pero también esto genera un gasto. Bueno, pero si usted quiere un filtro para que estos partidos no se puedan constituir tan fácilmente, para que no sean tantos y no sea tanta la deuda, entonces que se modifique la ley. Pero mientras la ley lo permite, estos partidos pueden existir. ¿Y por qué no lo han modificado? Esa es la pregunta. Entonces, mientras no lo modifiquen, hay el derecho de que se creen estos partidos. Porque algunos ya están pensando en el tráfico de credenciales y en la integración de las juntas electorales. Eso te iba a decir, fíjate que hay algunos connotados líderes de los partidos tradicionales que se han cambiado a estos partidos, no bonsái, sino que brócoli, y yo he quedado razonando cuál es el motivo del cambio, porque han pasado de zapato a caite. Uy, sí. Pues la única justificación, Alfredo, es el generoso tráfico de credenciales. Vamos, las mañas, los vicios, el ladronismo anquilosado, inveterado. Estas cosas tienen que cambiar. Yo, por ejemplo, veo a alguien de una fuerza política noble y escucho la propuesta y yo le doy seguir en las redes para ver qué más tienen que ofrecernos. Y pienso, si ellos necesitan mi firma para convertirse en fuerza política, cuenten con mi firma. He visto a gente que, no sé, tal vez al verles el rostro o ver su expresión, sus palabras, uno trata de percibir, o uno quisiese percibir, franqueza, sinceridad y deseo por cambiar el status quo. Sí, porque al final vamos a ese proceso electoral, nos dan una papeleta extremadamente gigante y dígame, realmente nos tomamos el tiempo de ver este sí, este no, en cuanto a las diputaciones, que es la más extensa. Entonces es ahí donde yo voy. Realmente está la necesidad de que hayan tantos partidos, porque al final, a mi criterio no me parece, sí hay que hacer democracia en efecto, pero hay mucha denuncia también detrás de estos partidos minoritarios y es ahí donde surge la cierta duda de que realmente si deben o no deben de haber tantos. Una regulación sobre ellos sería bastante interesante. ¿Sabe qué debe de regularse? La situación de las bebidas energizantes. Me extraña que todavía hayan incidentes cuando en algún momento se habló de que se iban a prohibir la venta a adolescentes o a menores de edad. Sí, porque se supone, se aprobó en el Congreso Nacional y se supone que lo aprobado es lo que debe de ser ley. Sin embargo, nos vamos a algún centro educativo y nos encontramos ahí mismo o en las afueras de estos centros educativos pulperías donde está el libre comercio de estas bebidas energizantes, que es un hecho bastante lamentable porque recientemente, pues últimamente como que visito varios hospitales, ¿verdad? Entonces anduve en el Seguro Social. Y escuchaba enfermeras entre ellas y dijeron, híjole, qué barbaridad que recientemente tuvimos 2 casos de menores que llegaron con el uniforme a la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque traían la presión alta, traían taquicardia y ellos pues dijeron, sí, estábamos en el recreo, estábamos tomando bebida. ¿Y qué bebida tomaste? Ah, tal, una bebida energizante. Ese es un problema que se está dando. No se sabe esa actitud si en todos los centros educativos está el libre comercio de estas bebidas energizantes o no. Lo que si bien es cierto es que estas no traen ni la advertencia como lo traen en bebidas alcohólicas, porque si son bien bebidas energizantes tenemos que tener conciencia que pueden alterar nuestro ritmo cardíaco y en una de ellas está esta famosa
sustancia, la taurina, que ella está asociada con cáncer en la sangre, es decir, la leucemia. Una combinación entre la cafeína y la taurina. La taurina es una sustancia natural, la encontramos también en pollo, en pescado, pero el exceso de esta, como cualquier otra sustancia, como el exceso de bebidas alcohólicas, está perjudicando la salud. ¿Y qué es lo que está pasando con los chavos? Es una tendencia que está dando, oye, me vamos a comprar tal, vamos a comprar, es que fíjate que uno se siente bien diferente, viene acá, porque obviamente no van a hacer de que en los centros educativos o alrededores van a haber bebidas alcohólicas. Eso todavía pues ya está regularizado, que no se le vende las bebidas alcohólicas a menores de 21 años, de 18 años. Pero con estas bebidas energizantes no está claro esto que está pasando. Está el libre comercio, ellos en su afán de sentir, ay, es que me siento cansado, vamos a exámenes, nos sentimos agotados, y no estamos viendo, ellos no están viendo las consecuencias que esto puede dejar, porque lamentablemente son vidas que se están perdiendo. Ya han habido denuncias dentro de la misma y no hay una debida regulación pese a su aprobación en el Congreso Nacional. Sí, a mí nunca me gustaron las bebidas energizantes. Para mí eran suficientes las bebidas con soda que tenían cafeína, las que ya conocemos, las marcas de siempre. Pero ya una bebida energizante con ese bombazo de cafeína que tiene, ese bombazo de azúcar, dije yo, no, porque ni siquiera conozco todas las sustancias que estas contienen. Pero ¿saben qué? Yo he visto gente de mi edad, un poco mayores, que están comprando bebidas energizantes y yo les digo, pero si usted sabe que usted padece de la presión, ¿cómo puede estar tomando esto? Ay, es que si no puedo seguir con el trabajo, no puedo terminar. Es que es la mi excusa carga lamentablemente laboral. que se está dando, y es lo peor. Vaya, nosotros podemos tomar café, decimos el café nos ayuda, pero ahora como es parte de la chavizada, esa tendencia, Que son lo al menos... parados, bueno, eso sí, no, en un adulto el que por su gusto muere ya sabe a lo que se atiene, pero en el caso de un menor que no ha sido objeto de una revisión médica, imagínese las consecuencias. ¿Sabe usted si en el colegio de sus hijos venden o no bebidas energizantes? Fíjese que no. Bendito Dios. No venden, pero hay alumnos que llevan. Ay, es que la comparten. picardía. Otra entonces, ley. ¿cómo evitar esa picardía. situación? Ya es difícil. Otra ley con papel mojado, y no mojado con agua, sino mojado con energizante, y luego puede estar mojado con sangre. Aquí necesitamos educación y conciencia para explicarle a los chicos, esto te puede pasar cuando abusas de energizantes. Y ahí me saludas a San Pedro, si puede ser el caso. ¿Sabes qué ley y qué papel quiere mojar el actual gobierno? La ley de libre emisión del pensamiento, que nos ampara a nosotros, los comunicadores, los periodistas, pues nos permite realizar nuestro trabajo siempre y cuando nos apeguemos al derecho, lo hagamos con responsabilidad. Claro. ¿Cuál es la situación de la prensa hondureña, Mónica? La situación de la prensa es que estamos amenazados. Está amenazada la libertad que tenemos para poder comunicarles a todos ustedes lo que pasa en el diario vivir, en las instituciones de gobierno, en los poderes del Estado. Hay intimidación, vaya, por ejemplo, tenemos en portada, tenemos allí cuando el gobierno querelló al director de Radio Cadena Voces ante la Corte Suprema de Justicia. Luego pasó el comunicado de ayer de parte de la Secretaría de Defensa Nacional, donde advierten de acciones legales al medio de comunicación por cierto editorial donde se vertían algunas opiniones que eran sacados de una fuente confidencial, y tenemos derecho a preservar la confidencialidad de esta fuente. También recogen cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, desató intimidación contra 12 medios de Honduras porque estaba buscando obligarnos a revelar nuestras fuentes. Y no olvidemos también cómo nos trató la secretaria de Defensa hace algunos meses. Y bien, vea que necesitan mejores asesores. A escasos días de la celebración del Día del Periodista y a una semana de terminar la gestión de Rixi Moncada en la Secretaría de Defensa. Es mejor decir las cosas con claridad. Sí, bueno, Rixi Moncada nos llamó pencos y ridículos. Escuchemos. Algo que me gustaría dejarlo bien en claro, porque este país tiene un montón de chabacanes y un montón de pencos que opinan todos los días respondiendo a una matriz que es la matriz del conservadurismo, que es la matriz
de la violencia y que es la matriz de la criminalidad organizada. ¿Quiénes son? Todos los que opinan, todos los que dan opiniones orientadas, pero todos los que dan opiniones orientadas a romper la institucionalidad, a irrespetar la institucionalidad, a promover golpes de Estado. Todos los que opinan y no que dan tenemos opiniones. derecho a opinar. Eso es el problema. A eso es a lo que quieren llegar. Si no es una opinión pensantes que va de acuerdo, no quieren un pensamiento crítico. Si no es algo que vaya de acuerdo a lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, entonces es un ataque sistemático de estos grandes medios de comunicación, de la oligarquía, como ellos lo llaman. Está en peligro y esto es serio. Me escribe alguien de Nicaragua hoy y me dice: Mónica, ayer vi lo que pasó en Honduras. Es un hondureño que se fue a vivir a Nicaragua. Vi lo que pasó en Honduras. Qué bueno que lo están defendiendo a capa y espada, porque aquí lo perdimos y ahora nos arrepentimos porque no supimos en qué momento fue. Lo que aplaudo de todo esto es que como medios estamos siendo solidarios unos con otros. Sí. ¿Por qué? Bueno. Porque estamos hablando de la democracia, porque nosotros al final y al cabo, si bien somos el cuarto poder, el que estamos hablando, defendiendo todo lo que está pasando, escuchando a la gente, porque únicamente no nos quedamos... No somos un cuarto poder, pero somos un catalizador. Sí. Y evitamos los excesos del poder. Ese es realmente el objetivo del periodismo, al informar y al investigar y al opinar. Evitamos pues que desde el poder se traten de ejercer estos controles y también hayan funcionarios que abusen de las atribuciones que les confirió la población a través del voto para un periodo que tiene caducidad, que en el caso de la señora Rixi Moncada, pues ella deberá, el periodo de caducidad de ella es el 30 de noviembre. Habrá que ver cuál es el resultado de la urna. Ya como funcionaria deberá próximamente poner la renuncia al cargo. La hipersensibilidad, la intolerancia es sencillamente el arma de los incapaces, de los mediocres y de los pusilánimes, a los que no les gusta conocer sus errores o que les digan sus errores porque creen en designaciones mesiánicas de perfección, en lugar de decir con humildad: sé que hay un error, acepto el diagnóstico y enmiendo lo que está torcido. Pero son realmente pusilánimes, mediocres, incapaces, además hipersensibles e intolerantes. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2024 de la Organización de Estados Americanos recoge un montón de factores de la libertad de expresión y prensa en Honduras y menciona algo que ya se había dado a conocer por parte de la sociedad civil: el destino de dinero para pagar campañas de desprestigio en medios de comunicación, a medios de comunicación desde redes sociales. A estos hechos se suman denuncias sobre estigmatización, campañas de desinformación y desprestigio contra la prensa en redes sociales, así como amenazas de acciones legales presuntamente con fines de silenciamiento y como represalia a la labor periodística. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que vean que hablamos con respaldo. Bueno, para el gobierno, quienes opinan o quienes se quejan son pues irrespetuosos de la ley o somos irrespetuosos de la ley y no tenemos derecho a emitir nuestra opinión o nuestro quejido. Pero entonces todos los hondureños tienen pues o están invitados para expresar su queja y expresar pues sus sentimientos, sus opiniones el próximo 30 de noviembre. Y si no, vean ustedes, los ciudadanos no somos enemigos del gobierno. El gobierno se comporta como enemigo de los ciudadanos. Y en este caso la ENE es la enemiga del pueblo. Y si no, vean este quejido. El día de hoy nos llegaron unas notas a la casa. Aquí le dejo una. Y acá le dejo la otra. En estas notas dice supuestamente que hay una multa en una por 45.000 empiras y en la otra por 19.000 empiras. Esto debido a hurto de energía porque el contador estaba abierto, según ellos. Nosotros somos personas humildes, trabajadoras. Esto solo se lo hacen a personas humildes. A un millonario jamás le van a hacer esto. Solo lo hacen con esto, solo lo hacen con el pueblo. Yo necesito su ayuda porque yo no quiero pagar dinero que no, de hecho que no tengo ese dinero y es algo injusto.
Esta señora cae en el rango de la gente que habla doña Rixi porque ella, esta ciudadana, está opinando, está expresando una queja en contra de una institución que actúa deliberadamente en contra de todos los hondureños. A algunos les aplica la factura promediada y a otros pues nos saca más de la cuenta, nada más dependiendo de la zona residencial pues en donde tengamos nuestra vivienda. Así como es el sapo, es la pedrada, así se porta la ANE. Pero bueno, están invitados todos los ciudadanos a opinar en las urnas el próximo 30 de noviembre. Así que, CAFU. Bueno, últimamente, Elena, no es solo por la cuaresma que los hondureños andamos calientes. O las altas temperaturas. Creo que andamos más crispados de la cuenta por las circunstancias que nos rodean. Ay, definitivamente, pues sí, creo que somos varios los ciudadanos los que estamos pasando. ¿Será de algún trastorno? Podría ser, porque díganme ustedes cómo se desquitan la cólera cuando van conduciendo de una manera bastante tranquila. Hay un dicho que dice que de poetas y locos todos tenemos un poco. Los comparto. Entonces van ustedes en la calle, tranquilitos manejando, con precaución, y se les atraviesa una moto en plena curva. ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué hijo de la gran! Por no decir, díganme, andamos muy calientes, muy tensos, ¿qué está pasando? ¿Ustedes cómo expresan cuando tienen una situación así? Mire, yo en lo particular me muerdo la lengua porque no me quiero exponer a una situación ahí penosa o peligrosa. Cualquiera anda armado. Es que esas son las situaciones que se han dado lamentablemente en los últimos meses aquí en Honduras, donde a veces tenemos estos incidentes con otras personas, viene uno de ellos, se baja del carro y ya lo puede agarrar con un garrote, con un arma de fuego. Tuvimos un hecho violento que lamentablemente así pasó, pero lo que sí es cierto es que todos andamos muy tensos por lo que está pasando, porque a veces salimos peleados desde la casa o regresamos a nuestro hogar cansados del trabajo, nos peleamos con cualquiera que tenemos ahí, con nuestro hermano, con nuestro sobrino, con nuestra mamá, y nos quejamos con terceros sobre esa situación que está pasando. Pero díganme, ¿cómo lidian esas terribles acciones? Yo tengo que canalizar la rabia que me da por ciertas situaciones que vivimos como sociedad, porque a mí que me piten o que se me meta un carro, honestamente eso no me importa, no me parece. ¿Qué le afecta? Me voy a morir. Pero sí ciertas decisiones que se toman por parte de diferentes gobiernos que yo digo, qué barbaridad, pero ¿sabe qué me sirve? Sentarme a reflexionar en cómo lo puedo expresar, sea a través de mi red social, a través de un live o mediante la televisión. Es la mejor manera que yo tengo, porque ¿qué voy a hacer al respecto? No me voy a ir a parar afuera de Casa de Gobierno, del Congreso, de la Corte para decir, y está pasando a alguien. Y sin embargo, quienes denuncian lo que les está pasando no son escuchados afuera de Casa de Gobierno. Pero se quitan la cólera. Hay que tener paciencia franciscana, amigos. Y mire, no se comprometa con alguien que ni arte ni parte y que posiblemente usted no vuelva a ver en toda su vida. Así que no se comprometa, porque mire, no Alfredo, solamente andamos crispados, andamos presionados. No, seguís en el closet lingüístico. Y yo que dije, en su vida, pero yo sé que usted lo entendió, ¿verdad? O pensó esa palabra. Las 4 letras. Hay gente que anda muy crispada porque anda presionada. De repente usted piensa, es que ese delivery se metió y usted no sabe si está pensando, tengo que ponerme las pilas, tengo que hacer para los pañales, para la leche. Y ahorita, como sociedad, andamos muy estresados por el alto costo de la vida. La inflación que estamos enfrentando ahora con la devaluación de la moneda, el riesgo, amigos, es que en pocos meses o en unos años aquí nosotros encaremos hiperinflación. Y si ahorita con inflación andamos crispados, imagínese con Alfredo, una hiperinflación. Solo con ese ejemplo del delivery ya me hace pensar en un buen ejemplo. El muchacho del delivery está pensando que lleva ya la comida tarde y que probablemente se la van a cobrar. Exacto. O el muchacho lo van a mandar de vuelta. Exacto. Y el de la casa está pensando qué barbaridad, qué irresponsabilidad la del restaurante, y se queja con el muchacho. Los dos se llevaron el coraje. Los dos se llevaron el coraje. Entonces, ¿qué es lo mejor que hacer? O sea, tengamos paciencia. Hay que ceder. Hay que ceder. Hay que aprender a ceder. Sí. Paciencia franciscana.
En todo tipo de pleitos, jóvenes, es mejor ceder. Lo que sí no ha cedido, y más bien se ha jodido, es el asunto de Corium. Alfredo, ¿cómo es eso de que pronto tendremos un cantante entre comillas? Bueno, a vos como que te gusta la ópera, ¿verdad? El concierto Corium próximamente. El tenor sin temor, Iván Velázquez. Amigos, ¿hay un precio para verlo? El precio lo puede pagar él. Porque al decir Iván Velázquez, el rostro visible de Corium Inversiones, que ya se ha cifrado el perjuicio en 5.500 millones de lempiras, amigos, él ha dicho, quiero colaborar con el Ministerio Público. Si él afirma ese escenario, está aceptando tácitamente su culpabilidad. ¿Y cuál es el precio que podría pagar? Su propia vida. Si Iván Velázquez quiere cooperar y decir quiénes realmente integran la red de cabecillas detrás de Corium, él tiene en primer momento que ser trasladado de Támara a una unidad militar o a una unidad policial o a una unidad de protección especial de segregación, porque este hombre tendría que pagar posiblemente con su propia vida. Si él está diciendo a los que están detrás de él, lo voy a delatar, no me voy a hundir solo, amigos, eso podría ser muy grave. Así que el concierto Corium, el tenor sin temor, podría pagar con su propia vida una delación. Pero lo que cante el artista Iván Velázquez ahí en la cárcel de Támara, ¿qué irá a cantar, Alfredo? ¿Notas bajas o notas altas? Muchas notas altas, amigos, y partiendo incluso de una declaración de su defensa cuando dijo, hay jueces, hay políticos, hay policías. Es decir, estamos hablando de escenarios, amigos, donde usted piensa que en Corium solo el ciudadano pobre llevó su plata. Amigos, ahí hubo narcotráfico y extorsión y lavado de activos intentando blanquear sus recursos mal habidos. ¿Se imagina con qué clase de tiburones tendría que encarar Iván Velázquez si decide cantar? Esto no es un asunto sencillo. Esta es la punta del iceberg. Esto ni siquiera llega a la primera temporada, si es que estamos viendo un reality en streaming. Esto todavía está comenzando. Una historia que seguramente tiene como protagonistas a personajes muy oscuros. Si esa historia comienza ahora, en este gobierno de la refundición, y continúa en el siguiente gobierno, si hay actores políticos en esta trama de Corium, ¿se le podrá considerar entonces una persecución política? Es una buena pregunta. Y no debemos nosotros mezclar la magnesia con la gimnasia. Bueno, la investigación comienza ahora. Comienza ahora la trama Corium. Y continúa en el siguiente gobierno. ¿Qué tal si en el siguiente gobierno salen a la luz pruebas en contra de actores políticos del pasado gobierno? O sea, del gobierno que está ahora. ¿Se podrá considerar el próximo año esta situación como una persecución política? No. Y depende de qué partido político quede también. Le llamarán persecución política si no queda el PLR en el poder y quedan nuevamente como oposición. Sí. Pero no será persecución política si queda el PLR porque no se va a hacer nada sobre eso. Sí, se va a enterrar después de las elecciones. Correcto. Entonces, no, pero cuando hablaban de los peces gordos, dije yo, ¿qué tan gordos serán? Que Iván agarró 400 millones de lempiras que pudo recolectar y los repartió entre los accionistas más importantes, y los que lo estaban defendiendo afuera de Corium Choloma se quedaron oliéndose el dedo. Bueno. Los que le prendieron candelitas a Iván Velázquez como si fuese un santo, cuando él dice voy a colaborar, es un reconocimiento tácito de su responsabilidad en esto. ¿Esa colaboración de don Iván Velázquez se podrá considerar como una opinión? ¿Sí o no? ¿Y será esta versión respetable? ¿Sí o no? A propósito de opiniones y de molestias, Mónica. Bueno, hay una eminencia española de la filosofía que en los últimos días ha echado por tierra la afirmación de que todas las opiniones son respetables. Yo les hago la pregunta a usted, ¿todas las opiniones son respetables? Depende de la persona. Sí. La persona hace respetable una opinión. Si la persona es respetada, la opinión es respetable. ¿Cómo? Por aquello de que
No cualquiera, no hay que escuchar a cualquier perico de los palotes. ¿Y qué hace que una opinión sea respetable? Porque que respetemos a una persona es subjetivo, pero ¿qué hace que una opinión sea respetable? Que sea ecuánime, que busque el bien común. Que sea ecuánime también es subjetivo. ¿Qué tendría que tener esa opinión para que la consideres una opinión respetable? Al menos, mínimo. Que tenga como fundamento la aplicación de la ley o el derecho, el sustento en el derecho. Respetable, pues depende también de cómo lo esté diciendo, el argumento con el que hable, porque si empieza a decir un poco de palabras que no son dentro de mi vocabulario, creería yo que lo que me está diciendo no es lo que quisiera yo escuchar. Pero estamos en la época de no, esta es mi opinión y la tenés que respetar. O sea, pero no estoy totalmente diciendo de que no la voy a respetar, o sea, la respeto hasta ahí, más no la voy a duplicar. ¿Y eso la convierte a usted en una persona intolerante? No, porque la libre expresión está. El pensar diferente, claro, todos somos pensantes, tenemos derecho a pensar diferente. Incluso en esta mesa disentimos. Disentimos y nos respetamos, somos profesionales. Ahora, ¿qué es lo que nos falla cuando cada uno de nosotros da una opinión? ¿Qué es lo que nos falla? ¿Sustentarla? Sustentarla. Hay muy poco pensamiento crítico como para sustentar una opinión. Vivimos en la época efímera. Vivimos en la época de los memes. Vivimos en la época de una frase que se queda porque es un slogan. Entonces, del titular. La opinión, que podamos expresar la opinión a propósito de la libertad de expresión, eso es respetable. Que tengamos el derecho a hacerlo. Pero que no contenga un argumento filosófico, un argumento válido, es lo que dice este filósofo, que eso no es respetable y que de hecho sí hay opiniones estúpidas. Y claro, miren, debemos caer en algo, amigos. El burro puede hablar o no de orejas, Sancho Panza puede hablar o no de chicharrones. Es como si un misógino, usted crea una opinión donde empieza a ensalzar la figura femenina. Obviamente usted siempre deberá considerar la fuente y es algo concreto. Y es casi una verdad bíblica. Por sus hechos y no por su maldita retórica, usted puede conocer a qué clase de ser humano está tratando. Y si su opinión es burda, es retórica, es vacía, o si realmente sus hechos, más que sus argumentos, respaldan los criterios que vierte Alfredo, como una opinión. Escuchemos esta eminencia. Yo a mis alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía les hago una pregunta que me encantaría hacerles a ustedes, pero no se lo voy a hacer. Les pregunto lo siguiente. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas, no vamos a meternos, no, respeto usted mi opinión, la respeto o no la respeto, depende de cómo sea su opinión. Claro, estamos haciendo una especie de abdicación precisamente del sentido crítico, que igual que antes decíamos, todo el mundo es bueno, pues ahora decimos, todas las opiniones son buenas. No, las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Bueno, es que ya como hablábamos de la inteligencia artificial, Elena, parece que la humanidad ha renunciado al mínimo esfuerzo intelectual de tener alguna prueba para poder dar una opinión concreta sobre algo. Y nosotros en el ejercicio de la comunicación sabemos que tenemos que tener una base y algo que nos respalde para poder dar una opinión. Es decir, tú te ganas el respeto demostrando que realmente tienes autoridad moral o autoridad profesional para hablar de algo. Definitivamente sí que todas las opiniones se deben de respetar, pero sí es parte de mi criterio, es ahí donde él quiere llegar, que dice que si son o no son estúpidas también. Bueno, ¿saben dónde no respetan el criterio o las opiniones y no nos consideran respetados ni respetables? Es en la Secretaría de Defensa y en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
No hay casualidades en el reciente comentario, en el reciente comunicado, mejor dicho, emitido por la Secretaría de Defensa, en este caso por la candidata presidencial. No hay casualidades que también haya accedido a firmarlo el general Roosevelt Hernández. Ahora, entiendo bien la posición de doña Rixi Moncada porque ella es candidata presidencial y ella necesita confrontar y levantar perfil. Entiendo también la presión de don Roosevelt Hernández. Su jefa, doña Rixi Moncada, la obligó a firmar este comunicado. Ahora, buscando el origen de la presión de don Roosevelt Hernández, creo yo que esta visita le está pasando factura a don Roosevelt. Ahora, si regresamos a la foto original, esta fotografía lo perseguirá a don Roosevelt el resto de su vida. El haberle dado la mano a este sujeto. Este sujeto que, según la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, pues su cabeza costaría $15 millones. Así que esa situación le va a pasar factura a don Roosevelt Hernández por el resto de sus días. Entendemos la presión que él siente como jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército y entendemos también por qué reacciona como ha reaccionado en contra de la libertad de expresión y en contra de la libertad de prensa. Así que esa situación, esa mala decisión, general Hernández, pues usted deberá responder por ella hasta el final de sus días. Así que, cafú.